Buenos días. Muy buenos días a todos, qué gusto estar por acá. A los que tenemos ahí en Zoom, buenos días, y a quienes se están incorporando por el Facebook, bienvenidos también. Gracias. Sí, aquí nos están saludando con la Gloria. Y por Zoom y en Facebook no tenemos idea todavía quiénes están. Vamos a ver. No sé si vamos un poco lentos, no se escucha, dice Gloria. Vamos a ver. Ahora veamos si se escucha ahora, por favor. Que tenía desactivado el micrófono. ¿Nos escuchan? Si nos pueden contar quienes están en Facebook, si nos escuchan. Ahí estamos aquí. Y si Gloria nos escuchara, que nos ponga si ya. Nos cuentan, por favor, por el chat si ya nos logran escuchar. Sí, pero bastante. Pero pues solo que le escribas a Gloria allá para ver si. Nos gustaría que nos cuenten si No, ya se escucha, por favor. no nos escucha, No. dice Gloria. Y los de Facebook, sí, en Facebook En sí Facebook nos sí, pero en escuchan. Zoom no. Ok, ahorita Ok, vamos a ver qué hacemos con los de Zoom. vamos a probar acá. Casi no se escucha. No sé por qué. ¿Algo acá? Facebook, sí, gracias. Un momentito, vamos a ver la gente que está en Zoom. Gracias a los de Disculpen. Facebook. Un momentito para ver qué hacemos acá. Esta bocina no la Sí, necesita. por favor. Para ver qué hacemos. Los demás que están en Facebook, si nos pueden decir si nos escuchan, porque En Facebook sí sí, es. Facebook sí. Creo que es en Zoom que tenemos un poquito de problema. Carolina, María, ¿nos escuchan en Zoom? Porque si no, tal vez es un tema de Exacto. Gloria. Ajá. Carolina y María nos pueden confirmar, por favor. Disculpen los de Facebook. Nancy acaba de llegar también a Zoom. Si nos pueden contar si nos escuchan, por favor. Por favor, disculpen. Perdón, un par de minutitos. Gracias, Pati. En Zoom sí se escucha bien. María, sí. Entonces parece que es tu sistema, Gloria. Pero no te escucha, no le puedes decir eso. Ya, es muy importante lo que acabas de decir. Ok, pero eso nos aliviana. Vale, entonces ya le escribí a Gloria. Muy bien. Ahora Muy sí. bien. Ahora sí, ya oficialmente, muchas gracias por estar acá, dándole el banderazo de salida a este nuevo segmento Constelarte. Es un gusto para nosotros estar con ustedes y abrir este espacio, que es un espacio hermano de los lunes genealógicos que tuvimos por más de un año. Y este viene como a mover la energía siempre en la línea de lo transgeneracional, de lo sistémico, pero desde la visión específica de las constelaciones, que igual siempre con los lunes genealógicos mencionábamos el tema, y este espacio está creado entonces para que hablemos de las constelaciones, de lo que pasa, de lo que no pasa, de la experiencia que han tenido con cualquier constelador, de las inquietudes que aún hay. Cada vez es más la gente que sabe qué es constelaciones, pero igualmente hay gente que desconoce, le da miedo, tiene sus dudas, le contaron una historia que no es, etcétera. Hemos escuchado diferentes. Hemos escuchado cada cosa que no podemos mencionar Ajá, acá. acá. Si nos llaman y nos preguntan, les contamos, pero aquí no.
Entonces, bueno, este espacio es para eso. Así que como con los lunes genealógicos, ya saben, es un espacio para ustedes. La riqueza es lo que ustedes puedan preguntarnos, lo que ustedes puedan comentar, sus experiencias, y nosotros pues vamos a ir también dando información y respondiendo a sus preguntas. Muy bien, sí, digamos que constelaciones familiares durante los diferentes encuentros les iremos comentando un poquito de la historia desde nuestro lado, por supuesto. Eh, y empezando un poquito con eso, conocimos constelaciones en 2003 con Nelis Palomo, nuestra primera maestra de constelaciones familiares. Ella fue invitada por Auxiliadora Marenco, una colega Nicaragüense. nicaragüense, Chilo, si alguien la conoce, de análisis transaccional. Entonces ella la invitó a un congreso en Perú y luego la invitó a venir acá a Guatemala. Pero en 2003 no logró venir Nelis a ese congreso. Ujú. Pero luego sí vino a un taller. Ella fue la primera mujer y la primera persona que nosotros tenemos entendido que vino a Centroamérica a traer constelaciones familiares, a hacer talleres. Ella venía desde años atrás, antes del 2003. Venía con ONGs y otros grupos Grupos de de mujeres. mujeres. Ujú. Entonces, en cierto momento, a través de Auxiliadora Marenca y el doctor Orlando Paredes, estuvimos en un taller y ella preguntó quién quería, digamos, hacerse cargo aquí en Guatemala de hacer talleres y eventualmente una formación, etcétera. Y nosotros dijimos que nosotros no sabíamos muy bien de qué se trataba el Ujú. tema. Era, imagínense, 2003, todavía todo estaba en ciernes, ¿no? Entonces, sin embargo, claro, participamos en los talleres y nos pareció algo fascinante. Y luego ya, digamos, 2004, ya empezó Nelisa a venir a algunos talleres. 2005 intentamos hacer el primer diplomado, pero Guatemala todavía no estaba lista. Fuimos a alguna universidad y nos miraban muy raro. Varias. Sí, pero en una hicimos un Sí. taller. Ujú. Después tocamos puertas en las universidades y claro, como no se entendía y no se sabía, simplemente no. Entonces así empezó, digamos, de nuestro lado lo que nosotros conocemos. Sí, sí, en esos tiempos una exalumna nuestra, Lucía, se formó en México, pero no sé si ella hizo talleres en algún momento. Y Cristina Dretzel, ella se formó en Alemania. Entonces eran las personas de las que nosotros tenemos conocimiento que hacían constelaciones familiares a principios de los años 2000. Entonces luego ya con Nelly formamos un grupo para hacer formación en bioenergética, pero Nelly, como era una mujer a todo dar y todo terreno, siempre hacía mezclas. Entonces era un poco de bioenergética, un poco de psicogenealogía, un poco de constelaciones familiares, etcétera. Iba haciendo su mezcla, ¿no? Y cada vez que terminábamos un módulo, entonces había un taller abierto de constelaciones familiares. Entonces era muy potente porque era como un sueño para nosotros que mucha más gente en Guatemala pudiésemos acceder a estos talleres de esta forma tan sanadora, tan potente, tan profunda. Ujú. Y digamos, en los talleres que íbamos viviendo, se iban mostrando diferentes situaciones de la historia del país. Constelaciones muy potentes en donde todavía Guatemala no podía, en la representación, no podíamos vernos unos a otros en los diferentes aspectos que usualmente hemos estado divididos, ¿no? Entonces era muy simbólico ver eso, que años después en constelaciones, Ujú. 2010 y hacia adelante, Ujú. constelaciones hechas para Guatemala y por Guatemala, ya se podía dar más ese encuentro que Un ahora, proceso digamos, de podemos, reconciliación. exacto, poderlo ver un poco más en ciertos espacios. Un poquito de historia hasta ahí y en los otros encuentros vamos a ir contando un poco más. Exacto, entonces como ven, pues ha sido un largo camino y sabiendo que en el universo todo va cayendo en su lugar cuando es perfecto, ¿verdad? Entonces ya han sido 2 décadas más o menos, ¿verdad? Dos Ujú. décadas de estar trabajando con constelaciones y en ese tiempo, pues imaginen ustedes todas las personas que han sido tocadas, todas las familias, los sistemas familiares que de alguna u otra forma se han visto beneficiados. Y pues obviamente, como en todo, seguro habrá quien diga, uy, no, mi experiencia fue terrible, yo constelé y fue lo peor, o yo no quiero saber nunca más de eso, porque hay de todo, ¿verdad? Sin embargo, es como toda la gente que ha podido, que nosotros hemos visto su transformación, su cambio, la resolución de conflictos que no había forma, no había ni pies ni cabeza que se arreglaran a través del proceso de constelaciones, ha sido maravilloso.
Y obviamente es entender también que no estamos hablando que las constelaciones son lo único en el mundo que arregla todo, no, o sea, hoy hay tantas cosas. Sin embargo, sea cual sea la técnica, sea cual sea la forma, al final todas las técnicas, todas las formas, todos los facilitadores, terapeutas, somos un medio para que la persona tome conciencia de su propio proceso personal y accione lo que le toca accionar. Entonces es como entender que ya no estamos en la era donde se ponía toda la autoridad o toda la responsabilidad en una persona externa o en algo externo que me va a arreglar, me va a dar, me va a ayudar, me va a quitar, me va a poner, sino que son medios que existen, pero al final es la persona la que decide, toma las riendas de su proceso de sanación, de arreglar sus conflictos, de enfrentar sus temas, de ir y hablar con quien tiene que hablar, de cortar una relación que tiene que cortar, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es el arte de constelar, ¿no? Que es un arte porque nos presenta de manera maravillosa lo que tenemos que ver. A veces no queremos verlo, a veces no queremos aceptar lo que la constelación está mostrando. Sin embargo, es como lo que hay. Ya saben ustedes, si han estado en constelaciones, que uno puede llegar con una mirada, con una intención y la constelación se va por donde uno menos lo esperaba y me salen con algo que nada que ver, según yo. Sin embargo, es lo que mi ser necesita, es lo que necesito entender, es a lo que necesito abrirme y ese es el arte. Es un arte maravilloso del universo, pues. Sí, y digamos eso que dice Silvia, ¿no? Es tener el valor de vernos cuando hacemos nuestra constelación o cuando alguien hace su constelación, de ver el propio sistema. Digamos que aquí el ejemplo del iceberg siempre es bueno. Podemos tener idea de la montañita de hielo, ¿verdad? De un 10%, ¿verdad? Pero el restante 90% de nuestro inconsciente o de la programación inconsciente es demasiado fuerte. Entonces, depende, digamos, de la apertura, de cómo está el sistema de la persona, se va a mostrar más o menos información. Con los años, claro, después de 20 años, la información suele fluir muchísimo. Pero al inicio no era así porque, digamos, no estaba el egregor, no estaba como el campo, digamos, tan abierto para que las personas pudiesen como abrirse. Digamos que de lo que nosotros conocemos, el método de las constelaciones familiares, digamos, fue, digamos, tal vez de los, no sé si de los primeros, porque eso yo no lo sé, pero digamos que a un nivel más abierto, una de las formas en las cuales la persona llegaba, cuenta su tema, se abre y todos los demás se escuchan. Eso usualmente cuando estudiamos psicología se daba en lo que se llamaban comunidades terapéuticas, que tampoco es que hubiese mucho acá en Guatemala en ese entonces, ¿no? No sé si ahora, no creo, pero digamos que ahora es mucho más fácil hacerlo en un taller cerrado, ¿no? En donde las personas conviven 2, 3 días, o lo que sea, o en una continuidad de un taller en línea, lo que sea. Pero venir de 0 a 100 de un solo, abrirte, contar tu experiencia, que la gente esté ahí que no conoces y después te la puedes encontrar en la calle, era un poco un tema al inicio. Porque como no estaba la cultura de eso, ni se sabía exactamente cómo funcionaba, había tema con los mismos terapeutas de las personas que hacían su constelación o con las personas que luego se encontraban en el súper o en la calle o lo que sea. Entonces, tú constelaste tal cosa. Por eso ahora se firma un consentimiento de privacidad. Se firma desde hace muchos años, pues, pero fue surgiendo todo eso porque no existía esa cultura y algunos terapeutas nos llamaban, miren qué están haciendo, miren cómo dejaron a la persona aquí y allá, porque no se entendía, ¿verdad? El mismo paciente a veces llegaba como para que le adivinaran. O sea, no quería, No decía nada. no decía nada, o sea, a ver que me adivinen, como un oráculo, ¿verdad? Así esto. No, obviamente no es así, pero como decimos, no había una cultura de esto, todos estábamos aprendiendo. Y lo fascinante, digamos, de eso, de poder ver la sincronía de ciertos aspectos externos o lo que la persona le iba pasando luego de su constelación, porque, digamos, no estaba tan claro el concepto del campo de energía que hoy puede haber un poquito más de información. Años atrás, ¿verdad? Cuando hablábamos de que se forma un holograma, había que explicar que era un holograma. Hoy todo el mundo sabemos que es un holograma. Entonces, el tiempo ha ido ayudando, por supuesto, para que los conceptos que se manejan en constelaciones familiares de física cuántica estén más al alcance de todos. Pero el hecho de mirarse, que es lo que quería Puntualizar. sí puntualizar, es como, no es tan sencillo.
porque como está dentro de ese, digamos, 90% del inconsciente que no tenemos una idea, tal vez tenemos algunas pistas, pero luego ver la estructura, cómo se va moviendo en las personas que representan mi sistema en el campo. En el campo, es decir, el campo es cuando uno está en el grupo de las constelaciones, la información que se manifiesta a través de las personas, con lo que la persona siente, con lo que la persona está visualizando, con lo que la persona escucha, con las frases que salen. Entonces, si la persona se va al suelo, si la persona se va a llorar, si emerge una confrontación con alguien. Es decir, todo eso uno no tiene idea de lo que pasó en su historia, en su árbol genealógico o en cualquier ámbito de lo que se esté constelando. Y eso es un poco difícil para la mente entenderlo. Sin embargo, lo que se va moviendo a nivel emocional es innegable, aunque yo no entienda lo que estoy Ujú, percibiendo o viendo frente a mí. ujú. Ya saben que el chat está abierto para que Mm. nos escriban sus inquietudes, sus preguntas, nos cuenten sus anécdotas, sus experiencias con el tema. Y mientras nos escriben, pues recalco eso que dice Juan Carlos. Realmente al principio era tan notorio la energía de las personas, ¿verdad? Cuando llegaban a constelar, al principio no con nosotros, porque nosotros aún no Ujú. estábamos formados, pero que nos decían, ¿y cómo es? Tengo que hacer una sesión primero para contarle a la terapeuta, que eran nuestras maestras las que venían, y decirle qué es lo que quiero constelar. Y nos como, no, eso no es necesario, ¿verdad? Entonces la gente no entendía cómo es que no era necesario. O ya en pleno taller, hay personas que se le acercaban al oído a la terapeuta, ¿verdad? Y solo la terapeuta escuchaba qué Ujú. era el tema a constelar y pues sabiamente cada maestro sabe cuando según la persona, según el tema, está bien que sea así o en otras ocasiones, recuerdo en alguna ocasión Vicky, así como dilo para que Ujú. todos te escuchen. Y la gente así como, ¿cómo va a ser, verdad? O al inicio también mucha gente nos decía, es que yo no puedo hacerlo en un taller porque soy una figura pública o porque me conocen mucho, lo que sea, ¿verdad? Entonces era así como, ¿cómo va a ser eso que yo me voy a exponer Ujú. y voy a exponer mi tema, que lo que dice Juan Carlos? Sin embargo, en estos 20 años, el nivel de conciencia en cuanto a la sanación, en cuanto a que todos somos iguales viviendo la experiencia, obviamente hay familias que tienen cada historia que a veces sí no conviene exponerla públicamente, sin embargo, son los menos. Normalmente lo más sanador, lo más recomendable es pues ir y exponer, que como ya saben, si han estado en constelaciones, no me voy a extender una hora contando mi situación. Es algo breve, son unos minutos, es un ratito Ujú. solo para poner en contexto y dejar que el campo, la energía, como que se conecte, se enchufe, ¿verdad? O que si quieren ustedes hacer imaginar que es como voy a poner la película, la voy a adelantar o la voy a retrasar en el momento que quiero volver a ver. Eso es hablar y exponer el tema en constelaciones. Entonces, no es que voy a llegar a hacer una terapia y voy a contar todos mis problemas ahí, sino que es ir al fragmento, al pedazo de mi historia, de mi vida, de mi situación conflictiva que hoy quiero tratar. Entonces, es parte de ese proceso que la gente ha ido entendiendo, ha ido aprendiendo y todos como sociedad hemos ido experimentando, porque recuerden ustedes que el egregor, esa energía colectiva, va cobrando fuerza conforme más de algo se mueve. Entonces, en 20 años, ¿cuánta gente ha ido a constelar? Ujú. ¿Cuántas personas se han metido a estudiar constelaciones? ¿Cuánto se ha movido? Y Que en el vieron mundo. la serie, no solo acá, sino en todo el mundo. Ujú. Todo eso va generando un egregor, es decir, un campo de energía propio de las constelaciones familiares. Y nosotros lo empezamos a notar hace unos años. Al principio las constelaciones eran la constelación clásica, Ujú. es decir, alguien llegaba a constelar y había que poner a papá y a mamá y los ancestros, ir hacia atrás y ver y devolver y que se Y voltee. casi que solo ese tema salía de Y ancestros, solo ¿verdad? eso, exactamente. Era como, no importa qué llegara a constelar la persona, había que ir y ver a los ancestros. Lógico, porque si nadie antes había empezado a mover este tema, era importante que todos empezáramos por ahí. Sin embargo, después empezamos a ver que ya no aparecían a veces papá y mamá, y así como, ¿cómo es eso que no Ujú. aparecen papá y mamá? Algunos árboles, algunos sistemas se iban de una vez al tema o al origen de lo que la persona necesitaba constelar y a veces la persona nos decía, sí, es que ya constelé tantas veces, o es que hice tal proceso de terapia o tal cosa, es decir, había movido. Y actualmente a veces aparece el modelo clásico en nuestras constelaciones, es decir, poner a papá y a mamá y que sus abuelitos y ponerlo así tal cual, tan rígido, porque tal vez es una persona que nunca ha hecho terapia, nunca había movido su árbol,
por ejemplo. Sin embargo, si no, ya es como que tantas personas en el mundo constelando, la información se abre más fácilmente. Y eso es algo que obviamente se explica desde la física cuántica. Algunos comentarios. Erika, hola, dice saludos amigos, constelar es una hermosa herramienta para sanar. Así es. Así es, gracias. Aquí nos saludan también y Nancy dice, ¿cómo saber si vamos a ver si lo que necesita es una constelación, una limpia, una psicoterapia, cualquier cosa? Ok. Claro. Digamos que si alguien no está en un proceso de crecimiento,